exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Él es Señor. Él es Señor, por siempre Él reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Amén, aleluya. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Privilegio, Señor, que solo tienen los ángeles en el cielo. Nos has dado a nosotros como tu pueblo, Señor. Aleluya. Él es Jehová, Dios creador. Él es Jehová, omnipotente, bálsamo de Galad, la roca de los siglos. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, omnipotente. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, el eterno. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, omnipotente. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación, Dios el Mesías, su Hijo Él envió, fue su testigo. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, omnipotente. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Él es Jehová, Dios creador. Él es Jehová, omnipotente, bálsamo de Galad, la roca de los siglos. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, omnipotente. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, el eterno. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es
Jehová, omnipotente. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación, Dios el Mesías, su Hijo Él envió, pues su testigo. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, omnipotente. Él es Jehová, el Dios que te salva a ti. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendice. Las misericordias del Señor, las misericordias del Señor, cantaré perpetuamente. De generación haremos notoria tu fidelidad. De generación haremos notoria tu fidelidad. Con mi boca alabaré, con mi boca exaltaré, con mi boca te bendeciré. Con mi boca alabaré, con mi boca exaltaré, con mi boca te bendeciré. Porque tú, oh Dios, eres eterno. 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 De generación en generación, tú, oh Dios, eres eterno. De generación en generación, tú, oh Dios, eres eterno. Las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. De generación en generación haremos notoria tu fidelidad. De generación en generación haremos
haremos notoria tu fidelidad. Con mi boca alabaré, con mi boca exaltaré, con mi boca te bendeciré. Con mi boca alabaré, con mi boca exaltaré, con mi boca te bendeciré. Porque tú, oh Dios, eres eterno. 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 De generación en generación, tú, oh Dios, eres eterno. De generación en generación, tú, oh Dios, eres eterno. Grandes y admirables son todas tus obras, oh Dios todopoderoso. Rectos, verdaderos, todos tus caminos, Rey por la eternidad. ¿Quién no te temerá? Glorificará, pues tú eres santo, tú eres nuestro Dios. Vendrán las naciones y te adorarán, pues tu gloria se mostrará. Aleluya, 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 amén. La 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 Grandes y admirables, grandes y admirables son todas tus obras, oh Dios todopoderoso. Rectos, verdaderos, todos tus caminos, Rey por la eternidad. ¿Quién no te temerá? Glorificará, pues tú eres santo, tú eres nuestro Dios. Vendrán las naciones y te adorarán, pues tu gloria se mostrará. Aleluya, 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 amén. La 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 la. La 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 la. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te temerá? Glorificará, pues tú eres santo, tú eres nuestro Dios. De generación en generación, tú, oh Dios, eres eterno. De generación en generación, tú, oh Dios, eres eterno. De generación en generación, tú, oh Dios, eres eterno. Amén, aleluya. De generación en generación te alabaremos, Señor, porque tú eres nuestro eterno Dios, nuestro fiel y buen Dios.
nuestro amoroso y perdonador Dios. Y qué Dios más cercano que tú, Señor, a tu pueblo. Ah, mi Dios, nuestro Dios. No hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú, Señor. ¿Cómo no creer en ti? ¿Cómo no rendirnos a ti, Señor? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no glorificarte? ¿Cómo no vivir para ti, Señor? Aleluya. Henos aquí, Señor, como un solo cuerpo, alabándote y adorándote. Bendito y alabado seas, precioso, precioso Dios. Aleluya. Verbo de Dios hecho carne, león de la tribu de Judá, el resplandor de la gloria de Dios. Aleluya. Uno con Dios, Dios vivo y verdadero. Dios es el Señor en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella. Él es santo, admirable, justo e incomparable. Él es el verbo de Dios hecho carne. Gloria al León de Judá. Gloria al autor de la salvación, al resplandor de la gloria de Dios, al Rey, a Jesús, al Señor, al Rey, a Jesús, al Señor. Jesucristo es el Señor en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella. Él es santo, admirable, justo e incomparable. Él es el verbo de Dios hecho carne. Gloria al León de Judá. Gloria al autor de la salvación, al resplandor de la gloria de Dios, al Rey, a Jesús, al Señor, al Rey, a Jesús, al Señor. Gloria al León de Judá. Gloria al León de Judá. Gloria al autor de la salvación, al resplandor de la gloria de Dios, al Rey, a Jesús, al Señor, al Rey, a Jesús, al Señor, al Rey, a Jesús, al Señor, al Rey, a Jesús, al Señor. Al Rey, a Jesús, al Señor. Al Rey, a Jesús, al Señor. Que tú recibas siempre, Señor, la gloria y la honra que mereces, porque tú eres digno, Señor, por tu sacrificio en la cruz, Jesús, por darnos vida, Señor, por perdonar nuestras maldades, Señor, y no pagarnos conforme a lo que merecíamos, porque tú nos buscaste primero, Señor. Henos aquí, Jesús, gente redimida por tu sangre, Señor,
para poderte venir a cantar, a glorificar tu nombre, Señor. Y día a día, Señor, con nuestras vidas, Señor, en nuestras casas, en nuestros trabajos, Señor. Yo exalto al precioso Cordero de Dios. Yo exalto al precioso Cordero de Dios, al que vive y reina en mi corazón, al que vive y reina en mi corazón. Yo exalto al precioso Cordero de Dios. Yo exalto al precioso Cordero de Dios, al que vive y reina en mi corazón, 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 vive y reina en mi corazón, vive y reina en mi Gracias, Señor Jesús, porque tú vives y reinas, Señor. Al que vive y reina en mi corazón, al que vive y reina en mi corazón, vive y reina en mi corazón, vive y reina en mi corazón. Gracias, Señor Jesús, porque tú vives y reinas, Señor. Tú vives y reinas, Señor.
nos queremos presentar delante de ti, Señor, perdonados por tu sangre, Señor. Y tú, amigo y amiga, que aún no te rindes, ¿qué esperas? Recuerda que el Señor vendrá, ya no como cordero, sino como león. Hoy es tiempo, hoy es día de salvación. Vuélvete al Señor para que puedas disfrutar de su presencia en tu vida, para que puedas descansar, para que aprendamos día a día a llevar su yugo, porque su yugo no pesa. Que aprendamos de Él, que es manso y humilde. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu presencia. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu belleza. Habitar en la hermosura de tu santidad. Contemplar tu gloria y majestad. Te quiero adorar. Te quiero adorar, Señor. Te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Te quiero adorar, Señor. Te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu presencia. Yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu belleza. Habitar en la hermosura de tu santidad. Contemplar tu gloria y majestad. Te quiero adorar. Te quiero adorar, Señor. Te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Te quiero adorar, Señor. Te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de
Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Que estar fuera de ti, Señor. Y es que este debe ser nuestro deseo, Señor. Tú no eres una religión, Señor. Tú no eres una serie de conceptos, Señor. Tú eres una persona. Tú eres una persona divina, pero alguien que no solo nos creó para relacionarnos contigo, Señor. Nos creaste para amarnos y que te amásemos, Señor. Por eso tú pusiste amor dentro de nuestros corazones. Pudiste habernos hecho robots, pero no lo quisiste, Señor. Tú querías seres, Señor, que por amor y gratitud buscasen tu rostro, buscasen tu presencia. Buscasen y anhelasen una relación personal contigo en santidad, Señor. En amor, Señor. Y aquí estamos, Señor, lavados por tu sangre. La única manera de estar de pie delante de ti, Señor, lavados por tu sangre preciosa, Señor. De pie, pero con el corazón postrado, con el corazón rendido, Señor. Porque es lo menos que podemos hacer, Señor. Prefiero estar aquí. Prefiero estar aquí, Señor. Postrado en tu presencia. Un día en tus atrios que mil fuera de ellos, Señor. Pon en nosotros el corazón del salmista, Señor. Prefiero estar aquí. Prefiero estar un día en tus atrios, Señor. En tu presencia, que estar fuera. Que mil fuera de ellos, Señor. Prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que estar fuera de ti. Que nada ni nadie nos aparte de ti, Señor. Que no haya pecado que nos aparte de ti, Señor. Que no haya un ídolo en el corazón que nos aparte de ti. Que no haya persona, Señor, ni aún cosa creada que nos aparte de ti, nuestro Dios y Creador, Señor. Ah, Señor, cuando aprendamos a verte como eres y a valorarte por lo que eres y lo que has hecho por nosotros, Señor, caeremos de rodillas postrados a tus pies en adoración eterna, Señor. Nuestra vida será un acto de adoración, Señor. Ah, Señor, prefiero estar aquí, Señor, un día en tus atrios que mil fuera de ellos, Señor. ¿Cómo vivir sin ti, Señor? No se puede. Es como sacar un pez del agua, Señor. Se muere. ¿Cuántos caminan muertos, Señor? Muertos en vida, Señor. Y tú llamándoles a venir a ti, la fuente de vida, Señor. Qué fácil es venir a quien te ama y qué difícil, Señor, lo hacen las personas. Qué fácil es venir a quien te ama. Ah, Señor, y cuántos se alejan.
Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por darte a nosotros. Y no solo darte a nosotros al morir en esa cruz y resucitar, sino al vivir para estar con nosotros, Señor. Para estar con nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y te rogamos nuevamente que nada nos aparte de ti, Señor. Nada rompa nuestra relación contigo, porque ciertamente nada nos puede separar de tu amor. Pero sí, Señor, el pecado nos puede separar de esa relación íntima contigo, Señor. Y cuánto te duele, por cierto, Señor, cuánto te duele. Nada nos puede separar de tu amor, pero el pecado sí nos puede separar de esa relación íntima contigo. Y cuánto te duele, Señor, y cuán indiferentes somos a veces, Señor. Permitiendo ahí el pecado, Señor, sabiendo que te duele, sabiendo que te lastima, te ofende y ofende al prójimo, Señor. Que ya no sea así, Señor. Que los que no se han convertido se conviertan a ti, Señor, renunciando a esa vida de pecado, de maldad, de egoísmo, de rebeldía, por amor a ti, por amor a ti. Y los que somos tuyos, Señor, que nos enamoremos de ti cada día más, Señor. Ah, Señor, así sea, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Amén. Sean todos bienvenidos. Me da gusto estar con ustedes nuevamente y poder compartir esta palabra de Dios, bendita palabra de Dios. El día de hoy yo quisiera, si es posible, culminar con esta serie de enseñanzas que se llaman Consecuencias de ver el pecado y al pecador como la sociedad actual lo ve. Esta sería ya la tercera parte y yo quisiera que viéramos 3 textos en la Biblia. Uno es del Evangelio de Mateo, los otros 2 en Segunda de Pedro. Comencemos con el Evangelio de Mateo. Es el Señor Jesús hablando y está respondiendo a cuáles son las consecuencias de ver el pecado y el pecador como la sociedad actual lo ve. Dice, y muchos falsos profetas, ¿qué dice aquí? Se levantarán, ¿y qué dice aquí? Y engañarán a muchos, ¿verdad? Luego la gente ahí se pone en las redes sociales a ver todo tipo de información, ¿no? Creyendo que solo porque mencionan a Jesús son bíblicos, son doctrina sana. Y dicen, a mí, ellos no me van a engañar. Yo soy maduro espiritualmente. ¿Qué dice el Señor Jesús? Muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué dice aquí? Engañarán a muchos. Por cierto, muchos en griegos es grandes multitudes, como ya lo hemos visto. 1.300.000 personas dentro de la Iglesia Católica y millones dentro de la Iglesia Evangélica, como estaremos viendo. Y no en vano el apóstol Pedro, muchos años después, en 2 de Pedro capítulo 2, verso 1 y 2, nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas, que introducirán, ¿qué dice aquí? Encubiertamente, cuidado, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Y qué dice el verso 2? De lo que dice aquí nuevamente,
Muchos, grandes multitudes seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y quizás usted se pregunte, oiga, ¿que en la sociedad siempre no ha creído lo mismo? No ha creído lo mismo. Oiga, ¿a poco desde que el Señor Jesús fundó la iglesia en Pentecostés, a lo largo de los primeros 200 años y de ahí para acá, que la sociedad no ha creído lo mismo? No, ese es el problema. Que no solo no ha creído lo mismo, no nos damos cuenta o no nos hemos dado cuenta o no hemos percibido que la sociedad ha ido cambiando o tratando de cambiar. Bueno, ha ido cambiando y tratando de cambiar en todos, aún en los cristianos, su manera de pensar acerca de Dios, su manera de pensar acerca del pecado, el origen del pecado, las consecuencias del pecado, pero también su manera de pensar acerca del ser humano caído, no convertido, no regenerado por Dios, no nacido de nuevo. Y ese es el peligro. Yo estoy seguro que ustedes saben, el experimento de la ranita es un experimento. O sea, tú pones a calentar agua hasta el punto de hervir y metes una ranita ahí, la ranita brinca y se va. Pero si tú pones una ranita en un acuario con, no sé, piedrecitas de colores, ramitas, un tronquito, y luego, ¿verdad?, le pones agua donde la ranita pueda estar, y tú le vas subiendo la temperatura poco a poco, de manera que se haga casi imperceptible para la ranita que la temperatura está aumentando. ¿Sabes qué va a pasar? La ranita se va a ir adaptando a esos cambios casi imperceptibles de temperatura hasta que la temperatura llegue a un grado tal que la ranita se sofoque y cuando quiera escapar, ya no va a poder. ¿Quiénes están hablando acerca de esto? Muy poca gente. ¿Quiénes están advirtiendo acerca de esto? Muy poca gente. ¿A cuánto está afectando la manera de cómo la sociedad moderna ve el pecado y al pecador? A millones, a grandes multitudes. Yo te podría decir que a las grandes mayorías, como dice Jesús, a las grandes mayorías. No en vano Jesús dice, y muchos falsos profetas se levantarán. Sí, siempre ha habido falsos profetas, tú dirás, sí es cierto. Pero como escuché recientemente decir a alguien, híjole, hoy los falsos profetas, ¿saben cómo están creciendo? Como la mala hierba. Están creciendo como la mala hierba. Y antes no habían redes sociales, hoy sí las hay. Y están llegando a más de los que nunca habían llegado antes. Una manera de parafrasear lo que dijo Pedro es, y mucha gente vivirá como estos falsos maestros. Y mucha gente vivirá como estos falsos maestros. Y esto es lo que me preocupa. Esto es lo que me preocupa. Que al no ser imitadores de Cristo, los líderes espirituales, las personas a quienes ellos guían, al no enseñarles conforme a la Biblia, sino enseñarles conforme a sus visiones, sus revelaciones y sus conceptos que están muy influenciados, como hemos dicho, por la filosofía. Las personas hoy se han vuelto discípulos no de Cristo, sino discípulos de su líder espiritual. No quieren ser como Cristo, sino como su líder espiritual. Por ello es válida esta paráfrasis de mucha gente vivirá como estos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Óigalo bien, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos la gente hablará mal de los cristianos y de su manera de vivir. Leonard Ravenhill, un hombre muy usado por Dios, escribió, los profetas más populares son los falsos profetas, y es una realidad. Carlos Spurgeon escribió, cuando el profeta es falso, todo el mundo le cree. Pero cuando el profeta es verdadero, lo persiguen. Y lo persiguen para callarlo. Irónico, ¿no? Dice Spurgeon. Y estos falsos profetas están detrás de muchos púlpitos, como decíamos, en las redes sociales. Ahora, ¿qué es lo que ha fomentado el auge de estos falsos profetas? Lo que ya vimos.
El hecho de que nuestra cultura moderna está haciendo cada vez más, con más fuerza, o está tratando cada vez más con más fuerza hacer desaparecer el pecado como un acto consciente del ser humano que se rebela contra Dios y su voluntad. Y la angustia que éste produce en quien lo comete. Es lo que quieren hacer desaparecer. El pecado como un acto consciente del ser humano que se rebela contra Dios y su voluntad para que no experimente esa angustia que le produce su conciencia al decirle culpable, o que le produce Dios a través de su conciencia al decirle culpable, culpable. Y como hemos visto, lo ha hecho a través de grandes filósofos y lo sigue haciendo, como estaremos viendo. Ahora, ¿por qué insistimos en todo esto? Porque ya lo hemos visto, estas formas de pensamiento, tristemente, óigalo bien, tristemente, a pesar de que hay más Biblias que nunca y en el mayor número de idiomas, y luego leía que la inteligencia artificial va a ser una herramienta buenísima, utilísima para la traducción de la Biblia en todavía miles de dialectos que no tienen o en los que no se ha escrito una Biblia. Esta forma de pensamiento de la sociedad actual o la sociedad posmodernista, como se le llama, es la que está prevaleciendo aún más que la palabra de Dios. Sí, se enseña la palabra de Dios, pero se enseña la palabra de Dios rodeada del pensamiento posmodernista. Yo le digo, es como ese chocolate, ¿no? O sea, el pensamiento de la sociedad actual postmodernista es como el chocolatito que trae 3 nuecesitas, ¿no? Dice chocolate con nueces, dices. Es una 99% chocolate y el 1% son las 3 nuecesitas. Así son, así son. Eso es lo que está pasando hoy en día. Claro, hablan de Cristo, hablan de Jesús, hablan de la salvación por fe, hablan de que la salvación no es por obras, pero oye, pues hablan más de la motivación personal y lo mejor está por venir que de la Biblia. Y lamentablemente, como decíamos, esto no solo está afectando el pensamiento de la sociedad secular, cada vez más gente se está volviendo a los filósofos actuales. Como hablaba con un hermano en Cristo, abogado, me decía, imagínese un abogado teólogo, pero cuando hablo con él, o sea, me habla más de los filósofos actuales que de la teología. Y está a punto de creer más en los filósofos actuales que de la teología. Obviamente esta persona que hace esto no es cristiana, no es salva, no está llena del Espíritu Santo que le guía a toda verdad. O sea, es un envanecido que está lleno de conocimiento, obviamente, y lo digo con respeto, pero qué triste, ¿no? ¿Sabes cuántos hay como este hombre? Hay millones. Hay millones que se sientan en las iglesias, hay millones que por su conocimiento y por su disposición llegan al liderazgo y luego llegan a los púlpitos y estando en los púlpitos dice Satanás, hagamos fiesta que alguien nuestro, un hijo nuestro esté en el púlpito y ahora a desparramar esta mentira que se la van a creer. ¿Por qué se la van a creer? Porque las personas que están bajo el liderazgo de estos líderes espirituales creen que estos líderes tienen una autoridad concedida por Dios. Y prueba de esto, amados y amadas, son las iglesias emergentes. Yo quiero decirles que tristemente no sé cómo llamarles, los expositores tal vez, más populares hoy en día, ¿quiénes son? Menciónenme nombres, les voy a ayudar. Dante Gebel, Cash Luna, Joel Osteen. A ver, ayúdenme. ¿Ah? Benny Hinn, Guillermo Maldonado. ¿Quiénes más? ¿Mande? ¿Quién? Ah, Yesenia Ten, claro. Claro, comenzando que las mujeres no pueden ser pastoras, y lo digo con todo respeto, pero bueno, Yesenia Ten, claro. O sea, ¿sabes a qué iglesias pertenecen estas personas? Si se les puede llamar iglesias, a lo que hoy se conoce como las iglesias emergentes. Por cierto, son las que más crecimiento tienen, ¿sabían ustedes?
Estoy hablando en cuanto a crecimiento numérico y crecimiento de iglesias en todo el mundo. Oye, mientras en Europa y en Estados Unidos, o sea, las denominaciones que provienen de las reformas están cerrando, las iglesias emergentes, como dice el nombre, están no solo surgiendo cada día más, sino que están creciendo y se están infiltrando aún dentro de las denominaciones que tuvieron su inicio o su origen en la reforma. Permítanme hablar un momento para que entendamos esto de las iglesias emergentes. La iglesia emergente, también conocida como el movimiento de la iglesia emergente, es un movimiento protestante, óyalo bien, cuyos participantes buscan vivir su fe en la actual sociedad posmoderna. Y eso no es un problema. Todos tenemos que vivir nuestra fe en esta actual sociedad posmoderna. El problema es que ellos quieren vivir su fe en la actual sociedad posmoderna de acuerdo a los parámetros, a las normas, a los principios que dicta la sociedad posmoderna, la cual es materialista, la cual es individualista, la cual es egoísta y es una sociedad de consumo. El problema es que ellos quieren imitar a Jesús de Nazaret, viviendo como esta sociedad posmoderna, que es materialista, que es individualista, que es egoísta, que es una sociedad de consumo, lo cual Jesús enseñó y vivió todo lo opuesto. ¿Cómo es posible? Pero ellos lo están haciendo posible. ¿Con qué? Con espectáculo, con show, con motivación personal. Sí. Y esto lo hacen independiente de las tradiciones religiosas cristianas. Hasta se han venido a denominar el odre nuevo. Y todos los demás grupos que no piensan ni actúan como ellos, como nosotros, por cierto, somos el odre viejo, como ven. Somos un sistema religioso muerto. No recientemente, hace un par de años, un predicador de aquí de Honduras, omito su nombre, dijo: las iglesias, por cierto, tiene una iglesia grande, tiene canal de televisión, creo, escuela sí tiene. Dijo: las iglesias no crecen porque siguen predicando el evangelio de hace 200 años. Yo dije: pues la iglesia donde yo predico no va a crecer. Porque yo no predico el evangelio de hace 200 años, yo predico el evangelio de hace 2000 años. Pero a estas iglesias se les llama ahora el odre viejo, sistema religioso muerto, por predicar el mismo evangelio que Jesús predicó y mandó a sus discípulos a predicar, y por seguir diciendo, ¿verdad?, como Jesús mandó a sus discípulos, ¿verdad?, allá en la palabra de Dios, que enseñáramos a los discípulos que siguieran y que obedecieran la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todos los que les he mandado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No, pastor, pero es que la sociedad va cambiando y también la religión tiene que ir cambiando. Pues sí, la religión como sistema religioso puede cambiar si quiere, pero la fe es una. Nuestro Dios es uno. Nuestro Salvador es uno. O sea, la manera que Dios estableció como el hombre va a ser salvo es una. Es por su gracia, por la fe en Jesucristo. Punto. Y la manera como Dios demanda que los que han nacido de nuevo, por esa gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, vivan de una manera que glorifique a Dios, aún en esta sociedad posmodernista. Quizás el grupo más religioso, más conocido y que mejor representa estas iglesias posmodernistas son las iglesias Hillsong. No sé si las han oído mencionar, probablemente sí. Ellas fueron fundadas en Sydney, Australia, en 1986 por Brian y Bobby Houston, la cual, según sus seguidores y los estudiosos del igle crecimiento, que es ahora lo que importa realmente, no si la persona se convirtió o no, eso no importa. Esta iglesia se ha convertido para muchos, óigalo bien, en un fenómeno evangélico global. Un fenómeno evangélico global
Sin embargo, el padre del fundador de esta iglesia, Hillsong, en Australia, fue acusado de inmoralidad sexual. Brian Houston, el fundador de la iglesia Hillsong, fue acusado y despedido, disciplinado de la iglesia por inmoralidad sexual, y 2 que 3 de sus pastores más famosos. Pero están tratando de llevar a la gente a Cristo. No veo cómo, la verdad. Si lo que ellos enseñan y viven no les ha servido a ellos mismos ni a sus pastores más famosos. Por cierto, entre los artistas más famosos están seguidores de ellos. Ya sea, y no es que los artistas no se puedan convertir. Claro que se pueden convertir y Dios quiere que se conviertan. La pregunta es, ¿se estarán convirtiendo? ¿Se estarán convirtiendo como José Luis Guerra? Yo creo que no. ¿Se estarán convirtiendo como Yuri? Yo creo que no. No, la verdad creo que no. Y muchos ahí de los raperos y de todo eso, no, yo creo que no. Oiga, pastor, ¿y quién es usted? No, pues por su fruto los conoceréis. O sea, punto. O sea, nomás léete el 1 de Juan y te vas a dar cuenta quién realmente es un nacido de nuevo. O sea, es más, tú dile a un abogado, oiga, mire, abogado, yo quiero que me haga un favor. Léase 1 de Juan y sáqueme todas las características de un nacido de nuevo. Como buen abogado. Y usted va a ser el abogado acusador de alguien que dice ser cristiano y no lo es. Con mucha más razón. Te la saca y luego dice, tráigame ese cristianito que no ha nacido de nuevo. Y va a agarrar todo lo que dice y le dice, oiga, ¿y usted esto? No, ¿y usted esto? No, ¿y usted esto? No, ¿y usted esto? No, ¿y usted esto? No. Oiga, usted no ha nacido de nuevo. Un abogado, no cristiano. Yo no sé por qué la gente se confunde. Yo no sé por qué quieren engañarse, obviamente. Imagínense, el movimiento de la iglesia emergente toma su nombre de la idea de que a medida que la cultura cambia, una nueva iglesia debe surgir en respuesta para adaptarse a la cultura y para atraer el mayor número de personas a Cristo. Una de estas iglesias emergentes aquí en Honduras también dijo, uno de los pastores dijo, si para traer los jóvenes a la iglesia tengo que introducir el rock cristiano, introduzco el rock cristiano, dijo él. Resulta que introdujo el rock cristiano a su grupo, pues, a su sinagoga. Los jóvenes vinieron entusiasmados porque era una novedad, pero como llegaron se fueron. Pero el rock cristiano se quedó en las iglesias. ¿Cómo ves? Porque de ahí todos trataron de imitarlo, ¿verdad? Creyendo que sí funcionaba el hecho de que para traer a los jóvenes a la iglesia había que implementar el rock cristiano. ¿Por qué? Porque la idea de ellos es que a medida que la cultura cambia, una nueva iglesia debe surgir en respuesta para adaptarse a la cultura. Óigalo bien. Para adaptarse a la cultura. ¿Quién me quiere recordar en qué libro dice, no os conforméis a este siglo? ¿Quién me quiere decir en qué libro dice eso? ¿Saben dónde dice? En la Biblia. ¿Saben quién lo dice? El apóstol Pablo. ¿Sabes qué está diciendo ahí Pablo? No dejes que la cultura de este mundo te amolde. O otra paráfrasis que me gusta mucho dice, no permitas que la cultura de este mundo te meta en su molde. No, pero ahora hay que crear nuevas iglesias en respuesta, ¿verdad?, a los cambios. ¿Sí o no? Y aunque el posmodernismo comenzó en la década de 1950, la iglesia evangélica no buscó realmente conformarse a sus preceptos hasta la década de 1990. Y yo quiero decirles, para que ustedes vean que lo que les digo no es en vano, o sea, ¿cuáles son los principios básicos del pensamiento posmodernista? Yo quiero que ustedes traten de identificar cada uno de estos principios del pensamiento posmodernista en las predicaciones de estos famosos y ahora no tan famosos, porque ahora resulta que a todo mundo le da por estar viéndolos ahí por la red social y por estar sacando sus apuntes. Y si uno de ellos, mientras está predicando, hay una musiquita de piano de fondo, ahora resulta que en Talanga, ¿verdad?, está un pastor predicando en la iglesia Cristo Viene, y mientras está predicando hay una musiquita de fondo. ¿Cómo ven? Resulta que si Maldonado, mientras está predicando en español, el Espíritu lo toma y habla en inglés, ahora resulta que allá en Juticalpa hay un pastorcito, ¿verdad?, que mientras está predicando, el Espíritu lo toma y habla en inglés, ¿verdad?
¿Cuáles son los pensamientos o los principios básicos del pensamiento posmodernista? Primero, la experiencia sobre la razón. Óigalo bien. Es que yo experimenté, no, espéreme, pero es que, a ver, mire lo que, o sea, vamos a pensar. No, pero es que yo sentí. No, espéreme, vamos a pensar, vamos a usar la razón, la experiencia antes que la razón. Segundo, la subjetividad sobre la objetividad. ¿Cómo ven? La subjetividad sobre la objetividad. La espiritualidad sobre la religión. Es decir, si yo me siento espiritual yéndome a un monte yo solo, a solas con Dios, estar ahí, a solas con Dios, muchos sin ser convertidos. Eso es superior, eso que yo siento es superior a la experiencia que yo tengo cuando estoy en mi comunión personal íntima con Cristo. ¿Cómo ven? Pero también cuando salgo de ahí a amar a Dios en mi vida práctica y amar a mi prójimo como a mí mismo en mi vida práctica. Por eso es que a la gente le encanta tanto. No, que es que me voy para un retiro y voy para otro retiro y ahorita voy para la montaña. Y a muchos que ya se les encendió el foquito en alguna montaña bonita de por ahí de Comayagua, ya hicieron una casita con unos cuartitos, con unos baños, ¿verdad? Y ya están esperando a la gente, mire, no sé cuánto por noche, no sé cuánto por desayuno, almuerzo y cena. Y después, mire, aquí estamos, ¿verdad? Aquí, la presencia de Dios. La presencia de Dios está aquí. No, hombre, ahí en tu casa lo puedes hacer, en tu cámara secreta, pero después de eso sal a amar a Dios, sal a amar a tu prójimo y vas a experimentar algo que solo Dios te va a dar, que proviene de amar. Amén. ¿Qué es lo que prevalece? Imágenes sobre palabras. La experiencia exterior sobre la experiencia interior. Cambios externos sobre cambios internos. Un movimiento en el cual yo empecé a ir cuando iniciaba yo a mi búsqueda de Dios ahí de manera ignorante. Pues todo lo que hacía era edificarse de testimonios, ¿verdad? Testimonios de un cambio externo, pero no de un cambio interno. Recuerdo cuando hablé con un hombre que dio un testimonio que estaba, por cierto, después supe yo viviendo en adulterio, imagínense. Y por amor a él yo me encontré y le dije, oiga, ya cuando tenía yo luz, ¿verdad? Claro, ya era convertido. Cuando hizo su testimonio dije yo, wow. Y además Dios le había hecho en un país de Centroamérica, en un retiro, un milagro de recobrarle la vista. Señor, si soy tu hijo, dame la vista. Creo que tenía cataratas y el hombre empezó a ver, ¿verdad? Qué bueno es Dios que hace salir su sol, ¿verdad? Sobre buenos y malos y caer su lluvia sobre justos e injustos, ¿sí o no? Él no puede negarse a sí mismo. A lo mejor el hombre le pidió de corazón y Dios dijo, se lo voy a conceder. ¿Y quién quita y se convierte? No. Pero cuando yo lo confronto, que está en adulterio, me dice, no, pero yo soy hijo de Dios, yo soy salvo. Oiga, pero ¿cómo puede ser salvo si usted practica un pecado, el adulterio? Y el que practica el pecado es del diablo. Y lo llevo a la Biblia, mire, lo llevo a la Biblia, ¿verdad? Para hacerlo razonar. Usted es un instrumento del diablo, que quiere robar mi fe. Yo soy hijo de Dios, porque Dios me devolvió la vista, porque yo le pedí y me devolvió la vista. Yo ya casi no miraba y Dios me devolvió la vista. ¿Cómo ven? Qué grave es esto. Y si encuentras a alguien que le dice, sí, hermano, es cierto, usted es un hijo de Dios, mire lo que Dios le hizo al devolver la vista, eso significa que usted es un hijo de Dios. Una pregunta, ¿alguien se acuerda de la historia de los 10 leprosos? Levante la mano. ¿Cuántos fueron sanados? No los oigo. ¿Y cuántos se fueron? ¿Y cuántos fueron salvados? Uno. Esto es iglesia emergente. Esto es lo que estamos viviendo. ¿Sabes tú a cuántas personas asisten a esas reuniones de estos grupos de hombres y de estos grupos de mujeres que te estoy diciendo? Oye,
hay en todo el país. Y hay en todos los países. Ya son millones. ¿Cómo ven? Ciertamente es ancho el camino que lleva a la perdición, ¿verdad? Ahora entendemos por qué Jesús dijo que es ancho el camino que lleva a la perdición. Porque van millones. No, y no te estoy diciendo que este es el único lugar, o sea, que somos el arca de Noé, no, líbreme Jehová. Hay muchísimos otros lugares. Pero una cosa te diré, si aquí no habemos 10,000 es por algo, ¿eh? Porque si mañana te empiezo a hablar, o el próximo domingo, del fenómeno del niño y de la niña y cómo va a afectar, y luego te traigo un motivador personal, seguramente que empezamos a traer más gente a este lugar. Pero nos va a caer un rayo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que uno de los principios básicos del pensamiento posmodernista que han adoptado los predicadores y que la gente cree y vive es sentimiento sobre verdad. Óigalo bien, sentimiento sobre verdad. ¿Qué quiere decir esto? Sentimiento sobre la Biblia. Sentimiento sobre la Biblia. ¿Y cuál es el fruto de esto? Que todo esto eventualmente ha conducido a la creación de una doctrina y una teología liberales. No que la doctrina y la teología liberal no existiera antes, pero esto es como nunca. Esto es más grave que nunca. Y en estas doctrinas y teologías liberales no hay verdades absolutas. O sea, no hay una verdad absoluta que ustedes y yo debamos creer. Entonces yo pregunto, ¿dónde queda la Biblia? Que es un conjunto de verdades absolutas. ¿Qué es la Biblia para ellos? Bueno, ellos mismos lo responden. Dado que la experiencia se valora más que la razón, la verdad se vuelve relativa. Todo es relativa. Dos hombres se aman, ¿por qué no pueden vivir juntos? Dos mujeres se aman, ¿por qué no pueden vivir juntos? ¿Por qué no pueden hacer vida sexual juntos? ¿Por qué no pueden hacer vida marital juntos? Y si esos dos hombres y esas mujeres que porque se aman, ¿verdad? Y están viviendo juntos, o sea, son más felices si adoptan un niño, ¿por qué no adoptan un niño? Pues, a ver, ¿cuál es el problema? Y si yo me quiero sentir perro mañana, ¿por qué no? Pues, sí, ¿por qué no? Y si yo me quiero sentir mujer mañana, ¿cuál es el problema? Si así soy feliz, todo es relativo. Y si yo me quiero sentir cristiano, mujer, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Cristianos homosexuales, pastores homosexuales, casándose con pastores homosexuales. La pastora de Brasil, de no sé dónde, dejó a su marido por una diaconisa. ¿Cuál es el problema? Y sigue predicando. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que todo se vuelve relativo. Todo se vuelve relativo. Claro, sentado aquí donde estamos, o escuchando palabra de Dios y verdades que iluminan, uno dice, wow, no había pensado en esto, pero esto está pasando a tu alrededor y a mi alrededor. Esto está pasando. Y somos llamados a ser salvos por la fe en Cristo Jesús. ¿Sabes para qué? Para ser sal y luz, para ir a esta sociedad postmodernista. Y te va a tocar hablar con personas que dicen no ser cristianas, pero personas que dicen ser cristianas, pero están en algún movimiento emergente de estos o en una iglesia postmodernista, que obviamente no se va a reconocer postmodernista, pero sus principios fundamentales o básicos son los principios del postmodernismo que te hemos dicho, en donde todo es relativo y el relativismo abre todo tipo de problemas. ¿Por qué? Porque destruye el estándar o la norma fundamental para todos nosotros. Es más, me atrevería a decir la única norma para todos nosotros, que es la Biblia. Porque como ya lo dije, la Biblia es la verdad absoluta, no una verdad absoluta. Sin embargo, en la Reforma se rescata el principio de sola escritura. Porque la Biblia es la verdad absoluta. Entonces ahora se niega la creencia de que la Biblia es una verdad absoluta. Y si la Biblia no es nuestra fuente de verdad absoluta y se permite que la experiencia personal defina e interprete qué es realmente la verdad, la fe salvadora y la conversión, entonces ¿qué? Entonces ¿qué? ¿En qué estamos? Para alguien de aquí, pues
Su verdad es esta, para otros de aquí su verdad es esta, para otros de aquí su verdad, su verdad, su verdad. El problema es que cuando lleguemos, o sea, cuando muramos y abramos los ojos en la eternidad, nuestras verdades no servirán para nada. Terminaremos diciendo, Señor, Señor. Como muchos le dirán, dice Jesús. Si ven cómo algunas cosas que Jesús dice luego van cobrando sentido a la luz de este cristianismo en la era posmoderna o en la posmodernidad. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor. En tu nombre profetizamos, Señor. En tu nombre hicimos milagros y yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. A ver, Jesús, a ti es el que no te conozco, el Dios de amor, el Dios de misericordia. ¿Cómo es que le dices a esta gente, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad? Si mira todo lo que hicieron, claro, lo hicieron como, pues, influidos bajo el pensamiento posmodernista. Viviendo bajo el pensamiento posmodernista en una iglesia emergente posmodernista. Claro que, como decía, quizás no tengan la fama de Lakewood Church en Texas de Joel Osteen, pero se puede llamar, no sé, la iglesia pentecostal Dios Vive o primera iglesia bautista de la Torocagua, no lo sé. No sé si me explico. Sí, o iglesia católica Cristo el Redentor, pero es lo mismo. O sea, ¿cuál es el problema? Si tú escuchas lo que te enseñan y te están enseñando esto, tú escuchas lo que te dicen en los sermones y en los discipulados y son puros principios básicos del posmodernismo. Claro, utilizando a Cristo, la Biblia, la fe, la gracia, el arrepentimiento. Amén, hermanos. Hermanos, amados y amadas, si hay peligro, es ahora. Y si hay peligro para los cristianos, peor para los no convertidos. ¿Por qué? Porque los cristianos tienen la Biblia, los no convertidos también tienen la Biblia, pero los cristianos la leen y los no convertidos no la leen. Ah, pastor, hay muchos no convertidos que la leen más que muchos que dicen ser cristianos. Bueno, pues tal vez sí. Los cristianos tienen la revelación del Espíritu, los no convertidos, eso sí no tienen. Por más que lean la Biblia, ¿sabes cómo están los no convertidos? Como el etíope eunuco, cuando se le acercó Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Sabes quién tenía un rollo en ese entonces? Un pergamino. Muy poca gente, costaba mucho dinero, pero claro, este era el ministro de economía de la reina de Etiopía. Tenía todo el dinero del mundo y claro, traía el rollo. Por cierto, el rollo de Isaías, iba leyendo Isaías 53, el evangelio del Antiguo Testamento. Qué Dios más bueno, ¿verdad? Este hombre fue desde Etiopía a Jerusalén a buscar a Dios en medio de las ceremonias rituales de los judíos y no lo encontró ahí, pero Dios dijo, he visto tu corazón y no te vas a ir vacío. Y agarra a un hombre que está ahí en Samaria en un pleno avivamiento y le dice, te vas a ir para el desierto, Felipe. Tú vas a ser mi instrumento, Felipe. Y este hombre va leyendo Isaías 53. Y le dice, Felipe, ¿pero entiendes lo que lees? Y aquel le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y hace lo que nunca hubiera hecho un funcionario de la reina. Le dice a aquel judío, quizás con sudor, con polvo, siéntate. Enséñame. Esa es la diferencia. Ahora te pregunto, ¿pero cuántas personas no convertidas están así? Que tienen esa misma o ese mismo anhelo o esa misma búsqueda de Dios como el etíope. Cuidado, amados y amadas. Cuidado, amados y amadas. Es por ello que quiero hacer un paréntesis para advertirles y urgirles a convertirse a Dios a los que no se han convertido. Pero también a consagrarse cada día más
a como dice el apóstol Pedro, añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento. ¿Sí me entiende? A vuestro conocimiento dominio propio. Dice añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Óigalo bien. Y amados, no quiero continuar adelante en estas últimas consecuencias que estamos viendo sin no repetir nada más las primeras consecuencias que vimos por los que vienen por primera vez hoy o los que no han venido en alguna de estas enseñanzas, porque estas consecuencias son graves, óigalas bien. O sea, luego la gente dice, no, yo voy a la iglesia tal, si viera que ahí el pastor nos habla de la Biblia. Nicodemo también hablaba de la Biblia y no había nacido de nuevo, era maestro de Israel, por cierto. Era un maestro de Israel. Ese hombre sabía del Antiguo Testamento más que inclusive yo. Era un maestro de Israel. ¿Cuál es la primera consecuencia? Decíamos, se ha sustituido la palabra de Dios y eso es grave. ¿Cómo se salvarán si no escuchan? Segunda consecuencia, se está haciendo a Dios mentiroso por cuanto Dios en su palabra enseña todo lo contrario a lo que esta filosofía posmodernista enseña acerca de el hombre, el origen del pecado, las consecuencias del pecado. También esto hace que el pecador no vea el pecado como Dios lo ve y eso es terrible. ¿Por qué? Porque no va a ver la gravedad de su pecado y de su estado espiritual. Decíamos que otra consecuencia, una quinta, es que no hay urgencia en ellos para buscar a Dios en tanto que pueda ser hallado y clamar, óigalo bien, clamar, no sentarse en una silla y decir, Señor, Señor, te recibo como mi Salvador. No, clamar como el siervo brama por las corrientes de las aguas, clamar a Dios en tanto que esté cercano. Claro está, como no hay una urgencia de buscar a Dios, no hay una urgencia de renunciar. ¿A qué? A su yo, a hacer su voluntad para hacer la voluntad de Dios, a morir, óigame bien, a morir. Cada día muero, decía Pablo, es decir, cada día estoy dispuesto a morir físicamente, pero primeramente a morir interiormente. Tú no puedes morir físicamente como mártir por Cristo si primero no has muerto adentro y cada día no mueres. Déjame decirte que hoy estamos viviendo en una condición donde, híjole, no sé qué sea peor, si como vivir en un país comunista, musulmán o qué. Allá te matan, punto. Terminó tu cristianismo de manera gloriosa. Claro, te moriste como mártir. Te va bien, van a hacer una biografía de ti. O pueden ponerle el nombre a una escuela, no lo sé, a un lugar. Nosotros tenemos que morir cada día. ¿Han pensado en eso? Tenemos que morir cada día con la ayuda de Dios. Claro. Si no, no se puede. Ahora, déjenme avanzar. Y yo quiero centrarme en esta consecuencia. Porque esta consecuencia anula la obra de amor más grande que Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo han hecho por el ser humano. ¿Cuál es? El hecho de que Cristo haya venido desde el cielo hasta la tierra para hacerse un ser humano, siendo verdadero hombre, siendo verdadero Dios, a morir por nosotros. Óigalo bien. La séptima consecuencia es el hecho de que Jesús, siendo Dios, dejase el cielo y se hiciese un ser humano como nosotros para morir por nosotros en nuestro lugar, y esto en vano. Es decir, por demás murió Cristo.
O en otras palabras, su muerte fue inútil o su muerte fue innecesaria. Usted dirá, no, pastor, pero eso no es posible. Que la muerte de Cristo haya sido inútil, que la muerte de Cristo haya sido en vano. Claro que a la luz de lo que esta gente enseña, fue en vano. ¿Por qué? Porque si la naturaleza del hombre no regenerado es buena, como dicen estos falsos maestros, si el ser humano no regenerado es bueno, entonces yo pregunto, ¿para qué tuvo Cristo que dejar el cielo? ¿Para qué tuvo Cristo que dejar la gloria? ¿Para qué tuvo Cristo que hacerse hombre? ¿Para qué tuvo Cristo que morir en la cruz? Si el ser humano es bueno, no era necesario. ¿Ves? Imagínense todo lo que padeció Cristo. Ahí les recomiendo que busquen, por favor, en YouTube, en La Voz en el Desierto, acerca de la crucifixión. O sea, las evidencias médicas de la crucifixión. Vean todo lo que Cristo padeció. Pero si realmente las cosas son como la sociedad posmoderna o la sociedad actual ve al ser humano como alguien bueno, como alguien que no es malo, como alguien, como dice Jesús Adrián Romero, tú te puedes voltear y decirle, tú no eres malo. Entonces, ¿para qué murió Cristo? O sea, ¿para qué? ¿Para qué murió Cristo? Más y más, esto es grave. Esto es grave. Ahora, ¿realmente Cristo murió en vano? No. Oiga, ¿por qué? Porque la Biblia nos dice que el estado de todo ser humano en su condición caída, antes de nacer de nuevo, antes de ser salvo espiritualmente, está muerto en sus delitos y pecados. Óigalo bien. Oiga, pastor, todos. ¿Por qué razón? Por cuanto todos pecamos y estamos lejos de Dios. Óigalo bien. Por cuanto todos pecamos y estamos lejos de Dios. Ay, pastor, pero es que yo lo siento tan cerca, pastor. Hay un canto ahí que dice, tan cerca de mí, tan cerca de ti, que hasta lo puedes tocar. Jesús está aquí. Qué bonito, ¿eh? Y te dicen, ¿sabes qué? Estira tus brazos, dóblalos, o sea, entrecrúzalos y ahora abrázate. Y di, tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Qué lindo, ¿verdad? Yo no los veo a todos ustedes llorar. Mira cómo lloran ahí. Ay, pastor, es que viene que en ese retiro, pastor, cayó la gloria de Dios. Ahí yo ya soy cristiano. ¿Por qué? Porque yo tomé la decisión de ya seguir a Dios, a Cristo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo la tomó? Viera qué momento más lindo. En ese momento yo sentía que mi padre me estaba abrazando. Yo le dije, papito, no te vayas de mí nunca, papito. Yo quiero estar siempre contigo. Y ahí me hice cristiano. Ahora soy cristiano, pastor. Ay, pero si abres la Biblia en Romanos 3:23, ¿sabes qué dice? Por cuanto todos, 100% pecamos y estamos destituidos, quiere decir lejos. Pastor, pero fíjese que yo he dejado muchos pecados a raíz de que escucho esas enseñanzas suyas que son como pedradas. A veces me dan ganas de venir con un casco de ingeniero porque son como pedradas. Mire, ya he ido dejando muchas cosas. ¿Qué dice usted, pastor? ¿Que ya estoy más cerquita? Vaya a leer Romanos 3:23. Estamos lejos de Dios. Algunos ya se sienten que están como en la frontera ahí de México con Estados Unidos, tocando los barrotes así, mire. Ya creen que están tocando los barrotes del cielo, pero no están del otro lado, siguen del lado de México. Romanos 6:23 dice, porque el que vive solo para pecar recibirá como castigo la muerte. Estoy parafraseándolo. Romanos 6:23.
¿Sabes qué dice? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que el que vive solo para pecar. Ay, pastor, yo peco todos los días en pensamientos, en palabras y en obras y en omisión. Bueno, el que vive solo para pecar recibirá como castigo la muerte. Ay, pastor, pero ¿cómo me dices usted? Si cuando viera yo ando alabando en mi casa, yo siento un fuego que cae. Pues con estas temperaturas de 38 grados centígrados, ¿cómo no vas a sentir un fuego que cae? Hasta yo lo sentía. Óigame, seamos serios. Romanos 6:23, porque el que vive solo para pecar recibirá como castigo la muerte. Romanos 6:23. Claro, necesitamos urgentemente el perdón de Dios. Por eso Cristo no murió en vano. ¿Por qué? Porque Dios a través de Cristo reconcilió consigo mismo al mundo. ¿Por qué? Por el gran amor que nos tenía. Juan 3:16 y 17. ¿Y sabe cómo lo hizo? A pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestras ofensas, a pesar de nuestros pecados. Romanos 5, 8, 11. Cuando éramos pecadores y enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Yo te pregunto, ¿quién muere por un enemigo? Yo. Yo sin ser convertido nunca lo hubiera hecho. Solo Cristo. Amén. Pero qué triste. Qué triste es que ahora resulta que la obra de amor más grande de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque los tres participan en nuestra redención, ahora es en vano, porque el ser humano es bueno. ¿Sabes cuál es el problema? Amados y amadas, cuidado. Otra terrible consecuencia sería que Dios no sería el juez justo de toda la tierra. ¿Sabes qué nos dice Dios en Génesis capítulo 18, verso 25? Esto. ¿Sabes qué nos dice Dios en el Salmo 7:11? Que Dios es juez justo. ¿Sabes qué nos dice Dios en Hebreos 12:23? Que Dios es juez justo. Pero si el ser humano es bueno, el ser humano no regenerado es bueno, entonces, ¿cómo Dios va a castigar a una persona que es buena a un castigo eterno? Oiga, lo que esta gente está haciendo, no solo diciendo que Dios es el juez justo de toda la tierra, sino que Dios es injusto, y eso es atribuir maldad a Dios, ¿sí o no? Óigalo bien. Además, es decirle a la gente, ¿de qué te preocupas? Si tú eres bueno, no te preocupes por un juicio, porque tú eres bueno. Y si realmente ese juicio va a existir, como va a existir, te lo aseguro, tú vas a estar a la derecha. ¿Por qué? Porque tú eres bueno. Pero dile a la gente que es mala. Oye, había un hombre aquí que se molestó mucho conmigo, porque un día yo le dije, usted es un impío. Óigame, yo no sé, creo que si le hubiera dicho algo horrible acerca de su mamá, me lo hubiera perdonado más. No me lo perdonaba, es que no le pasaba. Y le decía a la persona que lo invitó, pero es que el pastor me dijo que soy impío, pero es que el pastor me dijo que soy impío. ¿Y qué sos, pues? ¿Y qué somos antes de convertirnos a Dios? ¿Qué somos? Eso, carne del infierno, impíos, pecadores, perversos, enemigos de Dios. Oiga, pastor, hoy vino enojado. No vino enojado. Eso es cierto, es una realidad que no te están diciendo los de las iglesias emergentes. Por eso están llenos. Pero es la realidad que Dios quiere decirte. Oye, viene Jesús y se para lleno de amor y le dice a los fariseos, los más religiosos de aquella época, a quienes muchísimos de estos pastores de las iglesias emergentes les gustaría tener en su liderazgo. Jesús los queda viendo lleno de amor y les dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ay, qué palabras más duras, Jesús, le dijo Pedro. Ay, Señor, más suavecito, más suavecito. No. Ese es Jesús. Es Jesús. Ahora te voy a decir una cosa, y si Dios no es el juez justo de toda la tierra, y no tiene derecho a condenar al pecador, porque es bueno, entonces no hay cielo,
entonces no hay infierno. ¿Sí me entienden? Y si no hay cielo, ni hay infierno, pues entonces no hay Dios. Como dice en el Salmo 14:1, Dios. Dice el necio en su corazón, ¿qué? No hay Dios. En este salmo, amados y amadas, David está hablando de la necedad, oiga bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. David está hablando de la necedad de vivir como si Dios no existiese. Óigalo bien. La necedad de vivir como si Dios no existiese. Y la palabra necio aquí no se refiere a una inhabilidad mental, sino a una insensibilidad moral y espiritual. Óigalo bien. Jesús en una parábola le dijo a un hombre que había mandado a hacer los graneros más grandes. ¿Se acuerda? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Necio. Hoy que vendrán por tu alma. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús? Insensible. Insensible espiritual. ¿Qué no entiendes? ¿Qué no entiendes? Ahora, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ay, sí, pastor, pero yo creo en Dios. ¿Sabes qué? Bueno, Adam Clarke, uno de los eruditos ingleses, 1700, decía que habían 3 tipos de ateos, pero yo me voy a centrar en 2. El ateo literal, que dice no hay Dios. Pero pues esos ¿cuántos son? Hay más que en la época de Adam Clarke, ciertamente, pero pues no lo sé. Aunque han aumentado de manera preocupante, yo creo que llegan a ser el 10%, 15% de la población tal vez. Y puedo equivocarme, estoy diciendo una cifra. Pero a donde quiero llegar es al ateo práctico. ¿Quién es el ateo práctico? El ateo práctico es el que dice, yo creo que sí hay Dios. Claro que hay Dios, pastor. Hay Dios en los cielos y hay Dios en todo lugar. Dios, el creador de todo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sí, 3 personas diferentes, pero de una sola sustancia. Por eso son uno. Y te empiezan a hablar acerca de Dios que envió a su Hijo Jesucristo a su tiempo para salvarnos de nuestros pecados. Pero ¿cómo viven? A ver, yo te pregunto, ¿cómo viven? ¿Cómo viven? ¿Sabes cómo viven? Como si no hay Dios. Ay, te dicen, este Dios es soberano, este Dios es el Dios juez justo de toda la tierra, este Dios un día va a juzgar a las naciones y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, pero viven como cabritos. O sea, yo pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué piensan estas personas? Amados y amadas, cuando una persona es un ateo práctico, ¿sabes qué es lo más triste? Que con su mente reconocen a Dios, pero con su corazón lo niegan y con sus actos lo niegan. Con su mente dicen sí, pero con su corazón dicen sí hay Dios, con su corazón dicen no hay Dios. ¿Y cómo lo demuestran? Con sus hechos. Con sus hechos. Amados y amadas, negar la existencia de Dios o su poder en nuestras vidas, el derecho que Él tiene a gobernar nuestras vidas, porque esa es la otra cosa, entiéndanlo. Él es Señor primero y Salvador después. Él no va a ser Salvador de quien no le hace su Señor, porque es tu Señor y tu Salvador, o no es nada. Ya. Deja de ser un ateo práctico diciendo, sí, yo creo en Dios, pero aquí no crees en Dios. Vives como si no existiera. Están persuadidos de que no hay Dios que castigue o recompense. ¿Sí me entiende? Y una última característica, con esto termino, y si no existe Dios, si no existe cielo, si no existe infierno, no importa cómo vivamos. O sea, no importa si el pecador vive alejado de Dios. No importa si el pecador vive sin hacer su voluntad. No importa. No importa el mal o el daño que esta conducta egoísta, esta conducta rebelde, esta conducta irresponsable del pecador provoque en los demás. Y el problema es que al vivir la gran mayoría, de acuerdo a esta filosofía, es la causa del estado de la maldad y de la perversidad que se encuentra en nuestro mundo. Y aquí voy a responder una respuesta que muchos se han hecho.
Óigalo bien, al vivir la gran mayoría, de acuerdo a esta filosofía, es la causa del estado de maldad y de perversidad en que se encuentra nuestro mundo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la misma sociedad impía utiliza el argumento de que Dios no existe, porque si Dios existiera, por cuanto Él es bueno, no habría maldad. ¿Cómo ven? ¿Cuántos no les han dicho a ustedes? A mí me han dicho, a ver, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué ese padre tenía tantos años violando a su hija? ¿Por qué si Dios existe permitió que esto pasara? O sea, Dios no puede existir, porque si Dios existe y es bueno, no habría tanta maldad. El problema no es Dios, el problema es que las personas que no quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a su voluntad, o de acuerdo a la manera como piensan y lo que creen, lo cual está influenciado por los filósofos y por los líderes religiosos, que a su vez están influenciados por los filósofos también, están enseñando. Y cuando viven en este estado, esto genera toda esta maldad que vivimos. Un profesor universitario retó a sus alumnos con esta pregunta. A lo mejor saben esta historia, pero me encantó y con esto termino. Un profesor universitario retó a sus alumnos con esta pregunta: ¿Dios creó todo lo que existe? Un estudiante contestó valientemente: sí, lo hizo. ¿Dios creó todo?, dijo el profesor. Sí, señor, respondió el joven. El profesor contestó: si Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal. Pues el mal existe, y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El estudiante se quedó callado ante tal respuesta, y el profesor feliz se jactaba de haber probado una vez más a sus alumnos que la fe cristiana era un mito, que Dios no existe. Un estudiante levantó la mano y dijo: ¿puedo hacerle una pregunta, profesor? Por supuesto, respondió el profesor. El joven se puso de pie y preguntó: profesor, ¿existe el frío? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que existe. ¿Acaso usted no ha tenido frío? El muchacho respondió: de hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en realidad es ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. Profesor, ¿existe la oscuridad? El profesor respondió: por supuesto. El estudiante le contestó: nuevamente se equivoca, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad la ausencia de la luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Incluso existe el prisma de Níquel para descomponer la luz blanca en varios colores en que está compuesta, con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad no. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo puedes saber cuán oscuro está un espacio determinado? Con base a la cantidad de luz presente en ese espacio. ¿No es así? Sí, respondió el profesor. Entonces, oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz presente. Y finalmente el joven preguntó al profesor: señor, ¿existe el mal? El profesor respondió: por supuesto que existe, como lo mencioné al principio. Vemos violaciones, crímenes, violencia en todo el mundo, cosas que son malas. El estudiante contestó: señor, el mal no existe, o al menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios. Es, al igual que los casos anteriores, un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia de Dios. Dios no creó el mal. Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor que existen como existe el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor y la oscuridad cuando no hay luz. Entonces el profesor, después de asentir con la cabeza, se quedó callado. Y el alumno era Albert Einstein. Damos gracias a Dios. Señor, gracias por advertirnos.
Gracias por tu amor y misericordia, Señor, por ver esta humanidad perdida, caída, perdida. Pero con esperanza, Señor, con esperanza. Y esa esperanza eres tú. Pero estoy seguro que también ves esta humanidad caída, perdida, sin esperanza, huyendo de la única esperanza, Señor. Y eso es lo más triste. Huyendo de la única esperanza tras los Baales, tras las aceras modernas, tras los falsos maestros cuyas enseñanzas están impregnadas de pensamientos de filósofos que se han infiltrado en líderes religiosos de todas las religiones o organizaciones religiosas humanas y están llevando a muchos a la perdición. Y aquí están las consecuencias, Señor. Y seguramente hay más, Señor. Pero esta creo que son las más dignas de mencionar para alertar a los no convertidos y a los convertidos, Señor. A los no convertidos acerca de la necesidad urgente, hoy es día de salvación, hoy. Y a los cristianos a permanecer como ese pámpano, como esa rama aferrado a la vid. Cuidado con estar coqueteando con los profetas falsos del posmodernismo. Cuidado, porque muchos serán engañados, porque es sutilmente como introducen herejías destructoras. Padre, y yo te ruego que no solo esta palabra sea de advertencia, sino que sea de urgencia para los que no se han convertido, Señor, pero también a los cristianos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.